Muy buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo increíble estar nuevamente congregados en este lugar para darle gloria a nuestro gran Dios y Salvador, ¿verdad? Les invito a todos, por favor, que abran sus Biblias en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Y el mensaje que vamos a ver hoy es una continuación de uno que empezó hace 3 semanas atrás. Recuerden que como tuvimos la Semana Santa o Semana de Pasión, por eso dejamos 2 semanas de por medio. Romanos capítulo 14, versos 13 al 23, habla acerca de las relaciones cristianas. Romanos capítulo 14, versos 13 al 23, dice así la palabra de Dios. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Oremos. Amado Dios, venimos una vez más ante tu trono de gracia, reconociendo que solamente tú eres santo y que no hay nadie como tú, Señor. Reconociendo que somos indignos y que ninguno de nosotros merece estar ante tu presencia. Reconociendo que solamente en Cristo tenemos acceso a ti, Señor. Y Padre, te hemos honrado, te hemos adorado a través del cántico, a través de la oración. Y en esta hora, Señor, queremos escuchar tu voz, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Venimos a tu palabra porque, Señor, en ella encontramos la revelación que tú nos has dado. Y, Señor, es a través de ella que somos santificados, es a través de ella que somos transformados y es a través de ella, Señor, que recibimos vida y salvación. Así que rogamos en esta hora tu Espíritu nos ilumine y tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones y nos ayudes, Señor, para poder entender el mensaje de tu palabra y salgamos de este lugar transformados por ti, Señor. Te necesitamos, sin ti no somos nada. Y, Señor, solamente tú tienes esas palabras de vida eterna. Así que, Padre, pedimos que tú nos ayudes en este tiempo y que sea un tiempo, Señor, en el que podamos escuchar tu voz. Rogamos esto en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dándote la gloria y la honra. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias. En Romanos 14, versos 13 al 23, Pablo aborda un tema que a menudo crea conflictos en las iglesias. Y quiero que entiendan que Pablo está hablando aquí de asuntos que tienen que ver con preferencias personales y con tradiciones. Son asuntos que no están condenados como pecado en la Escritura, son asuntos que no están ni ordenados ni prohibidos. Yo quiero que usted entienda que cuando la Biblia dice que hay ciertas cosas que son pecado y Dios la condena, y es responsabilidad de la iglesia confrontar a aquellos que lo hacen.
O sea, cuando una persona hace algo que la Biblia condena como pecado, es nuestra responsabilidad confrontarlo. Pero en este caso, hay asuntos en los cuales la Biblia nos da libertad. Y hay algunas personas que quieren imponer ciertas limitaciones. Hay personas que dicen que para ser salvo usted tiene que guardar ciertos días. O para ser salvo usted tiene que guardar la ley ceremonial y tiene que comer nada más que la comida que se había instituido en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que en Cristo hay libertad. ¿Ok? Lo otro es legalismo y en Cristo hay libertad. Así que estos son asuntos que a algunas personas le parecen correctas y a otros le parecen incorrectas. ¿Y cómo lidiar con eso cuando dos creyentes genuinos están lidiando con un asunto que uno considera es correcto y el otro considera que es incorrecto? Bueno, el punto es que si no lidiamos de la manera correcta, esto lo que genera es conflicto y confusión. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Roma, porque habían algunos judíos que venían de la tradición, que habían sido instruidos en toda la ley ceremonial, y ellos querían seguir guardando las restricciones de la ley mosaica, de la ley ceremonial, de la ley dietética, ¿verdad? Y obviamente en la iglesia también habían creyentes que eran maduros en la fe, que sabían que en Cristo hay libertad. Ahora, no solamente esto causó conflicto en la iglesia de Roma, sino que esto continúa causando conflicto en las iglesias hoy. Si hiciéramos una serie de preguntas, estoy seguro que algunos dirían sí se puede o no se puede, ¿verdad? Y lo que Pablo nos hace aquí es explicarnos cómo debemos resolver estas diferencias en asuntos de opinión. ¿Cómo debemos resolver esta diferencia? Y lo que hace el apóstol Pablo es establecer 5 principios que deben regir las relaciones cristianas. 5 principios que deben regir las relaciones cristianas. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, recuerden, el mensaje de hoy es una continuación de uno que empezamos hace 3 semanas atrás. Los principios son: no juzgues, verso 13, y está diciendo que no debemos juzgar en estos asuntos que son, como dije, que no son condenados por la Escritura, no son ni ordenados ni prohibidos por ella. ¿Se entiende eso? En estos asuntos no debemos juzgar a los hermanos. En segundo lugar, dice que no debemos entristecer a los hermanos en los versos 14 y 15. Y el día de hoy, estos dos los vimos esa semana, hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. Y el día de hoy vamos a ver el tercer principio, con ese voy a empezar, donde dice no destruyas a tu hermano, versos 15, la segunda parte del verso 15 al 19. Fíjense que en el verso 15 el apóstol Pablo dice así: pero si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Ya eso lo vimos la otra vez. Ahora, a partir de ahí es lo que vamos a ver hoy. Dice no, y estoy leyendo, ahorita leí la Biblia de la versión Reina Valera. Voy a usar, estoy en la predicación, usé la Biblia de las Américas, ¿verdad? La traducción de la Biblia de las Américas dice no destruyas. Bien, no destruyas. Y la versión de la Reina Valera dice no hagas que por causa de la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Lo ve ahí? No hagas que se pierda. Y la traducción de las Américas dice no destruyas. ¿Nota la diferencia? Ahora, el término que usa el apóstol Pablo ahí significa destruir totalmente. ¿Ok? Y en la voz media significa perecer. Perecer. La idea que comunica no es la extinción, no es algo que desaparece. ¿Ok? Cuando decimos destruir no significa que desaparece, sino significa ruina, significa que está arruinando ese ser. Ahora, cuando se habla de ruina, no se habla de ruina del ser, sino del bienestar de la persona. ¿Ok? Del bienestar de esa persona a la cual estamos afectando. Ahora, aunque este término es usado en muchos pasajes de la Escritura como una referencia a la perdición, a las personas que pierden, a las personas que se pierden, a los incrédulos cuando ellos se pierden en el castigo eterno, en este pasaje Pablo no lo habla
en este sentido, en el sentido de condenación eterna, ¿verdad? Sino que cuando Pablo dice que no debemos permitir que por la comida nuestro hermano se destruya, fíjense que él dice a continuación, con tu comida aquel por quien Cristo murió. Ahora, usted y yo sabemos por quiénes murió Cristo, ¿sí o no? Jesús dijo, yo doy mi vida por quiénes, por las ovejas, ¿sí o no? Juan 10:11, Jesús dijo, yo doy mi vida por las ovejas, no por las cabras, ¿cierto? Jesús dio su vida por aquellos a quienes el Padre escogió en la eternidad pasada. Usted puede ver eso en Efesios capítulo 1, versos 3 al 7, ¿sí o no? Fue a esos por quienes Cristo murió y fue a esos a quienes Cristo redimió. Ahora, cuando Pablo dice, no permitas que por tu comida tu hermano se pierda, eso no implica que un cristiano genuino va a perder su salvación. Y créanme, leí unos comentarios donde habían algunos expositores que aparentemente implicaban que un creyente genuino se puede perder. Pero ¿sabe qué? Eso no es bíblico. Y como yo lo sé, el apóstol Pablo lo dejó claro en Romanos 8:1, dijo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted ha sido redimido, si usted recibió a Cristo por la fe, usted es una oveja de Cristo y usted le pertenece a Él de por vida, eternamente. No se puede perder, no hay condenación para los que estamos en Cristo porque Cristo pagó por nuestros pecados. Él murió y cargó sobre sí el castigo de nuestro pecado. Y yo coincido aquí con lo que dice Charles Hodge, en que los santos serán preservados no a pesar de la apostasía, sino de la apostasía. ¿Qué significa? Ningún creyente genuino va a caer de la gracia. Ningún creyente genuino va a caer de la gracia y va a perder su salvación. Jesús dijo en Juan 10, 27 y 30, mis ovejas oyen mi voz. Y en el 28 dice, y yo les doy vida eterna. ¿Usted sabe lo que es algo eterno? Algo eterno es algo que nunca se puede destruir, algo que no desaparece. Si algo desaparece, no es eterno, es temporal. Y si la vida que Jesús nos diera se pudiera perder, entonces no era eterna. Y si esa vida dependiera de usted y de mí, entonces no sería por gracia y no sería por fe, sería un don que nos daría Dios por nuestras buenas obras. Pero usted y yo no podemos ganar la salvación por obra. La Biblia dice que por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de Dios. Jesús dijo, yo les doy vida eterna. Y después dice, y no perecerán jamás. Así que si usted piensa que un creyente genuino puede perder la salvación, usted está negando las palabras de Cristo. ¿Sabe? Y hay personas que dicen, no, porque hebreo, si Cristo dijo que una persona que está en Él no puede perder su salvación, ¿sabe qué? No hay ningún profeta, de hecho los profetas hablaron en nombre de Cristo, eran representantes de Cristo. Y si Cristo dijo que ninguna de sus ovejas iba a perder, cuando un creyente dice hoy, o un predicador dice que una oveja de Cristo se puede perder, está negando las palabras de Cristo. ¿Comprende eso? Es importante que entendamos eso. Él dijo, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces la gente lo que dice a veces es, sí, nadie te va a arrebatar de la mano de Dios, pero tú puedes salirte de la mano de Dios. Y mi pregunta para ellos es, ¿usted ha visto alguna vez el tamaño de la mano de Dios? ¿Sabe que Dios sostiene el mundo en sus manos? ¿Cree usted que usted puede dar un brinco suficiente como para salirse de la mano de Dios? Eso es una estupidez, hermano. ¿Ok? Nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29, escuche lo que dice Jesús. Mi Padre que me las dio. Yo quiero que usted entienda, si usted es cristiano, usted fue escogido por el Padre en la eternidad pasada y usted es un regalo de amor del Padre al Hijo. Y eso es lo que garantiza su salvación. No que usted sea el mejor, no que usted sea perfecto, sino que Cristo pagó por sus pecados, que Él vivió la vida perfecta y que ahora porque usted está en Cristo, todos sus pecados han sido perdonados. Y la justicia de Cristo está sobre usted.
Dios le imputó a usted la justicia de Cristo. Fíjense, el Padre que me las dio. Recuerden que Jesús dijo en Juan 6, nadie puede venir a mí si no les he dado ¿de quién? Del Padre. Porque es el Padre quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice Jesús, el Padre que me las dio es mayor que todos, tiene más autoridad, tiene más poder que cualquier otra persona. ¿Bien? Y dice, y nadie, y eso incluye ¿a quién? A todos. Nadie, cuando Jesús dice, nadie está diciendo que no hay nadie, ninguna otra persona que estén por encima del Padre y por encima de Él. ¿Por qué? Porque, recuerde, solamente Dios es soberano. ¿Entiende eso? Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, yo quiero que usted entienda eso. Si usted está en Cristo, usted ha sido perdonado y usted está en las manos del Padre. Usted ha sido adoptado en la familia de Dios. Usted ha sido redimido, ha sido comprado por la sangre de Cristo, ha sido perdonado y usted es un hijo de Dios, como dice la Escritura en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad, el privilegio, la bendición de ser hechos hijos de Dios. Esa es una verdad para todos aquellos que estamos en Cristo. Ahora, aunque ningún creyente genuino puede perder la salvación o puede caer de la gracia, sí puede ver seriamente afectado su crecimiento espiritual si nuestras acciones hacen que ese hermano haga lo que su conciencia considera pecaminoso. En otras palabras, usted y yo podemos incitar a otra persona a que haga algo que su conciencia todavía condena. Bien, hay ciertas tradiciones que algunas personas mantienen cuando vienen de ciertos trasfondos religiosos que todavía no están seguros bíblicamente de que ellos sean libres. Y yo quiero que usted entienda, por ejemplo, Pablo habla aquí de la comida y Pablo dice que todo es lícito, podemos comer cualquier cosa, pero había personas que venían del trasfondo judío que creían que había ciertos animales que no se podían comer. Y para ellos, como todavía no estaban seguros de que debían dejar de comer esas cosas, si ellos comían, estaban violando su conciencia y su conciencia los acusaba. Y por tanto, eso era un pecado para ellos, porque todo lo que uno hace en violación de la conciencia es un pecado. ¿Comprende eso? Dios puso la conciencia en nosotros como un medio para prevenir aquellas cosas que nos apartan de Él. ¿Ok? Entonces, cuando usted y yo hacemos que un hermano vaya o actúe en contra de su conciencia, estamos dañando a ese hermano al hacerlo tropezar, como dice Pablo en 1 Corintios 8, 12, 10 al 12. ¿Por qué? Porque la idea aquí es que Cristo murió por ese hermano. O sea, esa persona es una persona por la cual Cristo murió. Cristo lo amó, Dios el Padre lo amó, lo escogió, Cristo lo amó y murió por él, pagó por sus pecados. Y entonces usted y yo, con nuestra conducta indulgente y poco amorosa, estamos tratando a ese hermano de una manera que si no fuera por la gracia de Dios, y sabe, la gracia de Dios no solamente es la que nos salva, sino también es la que nos sostiene. Somos sostenidos por la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia irresistible de Dios, esa persona caería en pecado y se apartaría, ¿ok? Y se perdería. Si no fuera porque Dios sostiene a sus hijos, nuestras actitudes pueden llevar a una persona a cometer pecado y a actuar y que su vida espiritual se vea interrumpida o se vea paralizada o se vea afectada. ¿Comprende eso? Ahora, yo quiero que usted entienda, nuestra libertad cristiana es un regalo que Dios nos dio. No hay nada mejor que ser libre, ¿cierto? Imagínese usted, cuando una persona está prisionera, ha perdido uno de los dones más grandes que Dios nos dio, que es la libertad. La libertad es un regalo de la gracia de Dios. Y como todo don que Dios da, ¿es qué cosa? Es bueno. Recuerde lo que dice Santiago, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, ¿verdad?
yo quiero que usted entienda, los dones que Dios nos da, todos los dones que Dios nos da son buenos. Y la libertad es un don que Dios nos dio a nosotros. Pero así como cualquier otra bendición divina, nosotros podemos usarlo indebidamente. Podemos usar nuestra libertad de manera inapropiada. ¿Ok? Fíjense, hoy hay muchas personas que tienen la falsa idea de que hacer una profesión de fe, decir yo acepto a Cristo por la fe, ya me hace salvo y que yo puedo vivir como me da la gana, que yo puedo incluso caer en pecado y vivir en pecado y de todos modos como yo hice una profesión de fe y una oración, ya eso me hace salvo. Pero la clara enseñanza de la Escritura es que los creyentes debemos resistir el pecado. ¿Ok? La gracia no nos da libertad para pecar, la gracia nos da el poder para resistir la tentación y el pecado. Eso es lo que hace Dios, porque lo que Dios hace es justificarnos, pero a todo aquel que Dios justifica, Él lo va a santificar. Dios no te salva para dejarte como mismo estabas. La idea de que una persona es salva porque hizo una profesión de fe y después vemos que se va al mundo o que empieza a vivir y sigue viviendo en pecado y que no hay ningún cambio en su vida. ¿Sabe? Una pregunta muy sencilla es, si usted dice que es cristiano y usted lleva 1 año, 10 años, 20 años y sigue siendo la misma persona y no hay cambio en usted, usted no es cristiano. ¿Por qué? Porque Dios no salva a nadie para dejarlo igual. Dios salva y Dios transforma. Dios justifica y Dios santifica. Romanos 8, 28 al 30 dice que aquellos que Dios justificó, a esos va a glorificar, pero antes de glorificarlo, tiene que santificarlo. ¿Entiende eso? John Bunyan, y este es mi autor favorito, mi libro favorito después de la Biblia, no sé cuánto lo han leído, yo creo que lo he recomendado varias veces, pero lo vuelvo a decir, se llama El progreso del peregrino, lo leo todos los años, ¿ok? Es uno de mis libros favoritos desde que lo leí la primera vez. John Bunyan escribió lo siguiente, y voy a citar sus palabras: aunque los cristianos como tales sean las únicas personas en libertad por ser llamados por Dios, dicha libertad está limitada a las cosas que son buenas. No se nos permite ser indulgentes con nuestra carne. La santidad y la libertad deben ir a la par, por lo que nuestro llamado a la libertad es un llamado a la santidad. Dios llama, pero Dios nos llama para santificarnos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, debemos usar nuestra libertad con sumo cuidado. Somos libres, pero debemos usar nuestra libertad con sumo cuidado. Debemos evitar cualquier cosa que haga tropezar a los hermanos débiles en la fe. Cualquier cosa que haga que otro creyente tropiece y caiga en pecado. Y debemos evitar cualquier cosa que haga que los incrédulos tengan razón para acusarnos y para decir, ese es peor que yo. Cuando los incrédulos ven a los creyentes, ven a los cristianos contendiendo, y eso es lo que Pablo nos enseñó en el verso 1, que no debemos contender. Cuando nos ven menospreciándonos unos a otros, eso fue lo que nos enseñó en el verso 3. Cuando ven a los cristianos murmurando y condenándose unos a otros, fue lo que vimos en los versos 3 y 4. Cuando ven a los cristianos juzgándose y sirviendo de tropiezo unos a otros, verso 13, llegan a la conclusión de que la iglesia de Cristo está llena de gente hipócrita. Gente hipócrita que no ama verdaderamente. Y ¿sabe qué? Ellos a quien blasfeman no es a nosotros, es a Cristo.
es a Cristo. Y lo hacen por culpa nuestra, por nuestras actitudes, por la manera en que nos comportamos, por la manera en que actuamos. Así que, amado hermano, disfruta tu libertad en Cristo y obedece la guía de tu propia conciencia, iluminada por el Espíritu Santo. O sea, disfruta aquellas cosas que Dios te dio para disfrutar. ¿Sabe qué? Yo entiendo que Dios me dio la libertad de comer cualquier cosa. Y la verdad es que no como muchas cosas porque no me gustan, no porque no las pueda comer. Pero lo cierto es que yo no tengo ningún problema para comer cualquier cosa. Y para mí no hay un día que me ate. Todos los días son iguales. Y ¿sabe qué? No tengo ningún problema en celebrar la Navidad el 25 de diciembre, siempre que las personas entiendan que el 25 de diciembre no fue el día que Cristo nació, pero eso no importa, porque Cristo nació y lo que estoy celebrando es que el Salvador vino al mundo. El día me importa nada. Lo que importa es que estoy celebrando que Cristo, el Salvador, vino para darme salvación y vida eterna. Y me importa un bledo si fue el 25 o fue el 40 o el 31. Al fin de cuentas, lo importante es el sentido de la celebración. Pero recuerda, cuando tu libertad daña al hermano débil, estás en pecado delante de Dios. Cuando tú haces que alguien tropiece, estás pecando delante de Dios. Así que entonces hay momentos en que es mejor no usar nuestra libertad, limitar nuestra libertad. Pablo sabía que él podía comer cualquier cosa, sin embargo, cuando él estaba delante de los judíos, él se limitaba a sí mismo. ¿Ok? Y Pablo nos da una nueva razón para la tolerancia en el verso 17, dice, porque el reino de Dios, verso 17, dice, porque el reino de Dios, ¿sabe lo que es el reino de Dios? ¿Sabe lo que es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es aquel en el que Dios gobierna. Y hay un sentido en el que Dios gobierna el universo completo, ¿cierto? O sea, la Biblia dice que Dios es soberano y que no hay una partícula en este universo que no esté fuera del control de Dios. No ocurre nada. La Biblia dice que no cae una hoja de un árbol sin que Dios no lo sepa. Y que aún sus cabellos y los míos, imagínense sus cabellos, no me quedan muchos, pero los que tengo, Dios los conoce. O sea, Dios está en control de los detalles más mínimos. Dice la Biblia en el Salmo 139 que no está la palabra en mi lengua y que Él la conoce toda. Que Él conoce mi sentarme y mi levantarme. Él conoce cada uno de mis caminos. Y así es con cada uno de nosotros. Imagínense, conocer a cada uno de nosotros personalmente, íntimamente y saber aún lo que tú piensas. ¿Se imagina? No podemos imaginarlo. Bueno, el punto es que el reino de Dios es aquel en el que Dios gobierna. Y Dios gobierna el mundo entero. El mundo entero es el reino de Dios. ¿Comprende eso? Porque Él lo creó. Él es el dueño. Él está en control. Pero al mismo tiempo, el gobierno de Dios describe su relación con aquellos que aceptan su gobierno. ¿Sabe que hay personas hoy que están en rebeldía con Dios? Que blasfeman a Dios. La Biblia claramente dice que los pecadores no se sujetan a la ley de Dios. Y que atacan a Dios, que blasfeman su nombre. Así que el gobierno de Dios describe su relación con aquellos que reconocen su gobierno. Aquellos que se humillan y que reconocen que Dios es Señor y que nosotros somos sus siervos, sus esclavos. Así que cuando se habla del gobierno de Dios, se habla de los redimidos, se habla del pueblo de Dios, de las ovejas de Dios, que han sido regeneradas y que han sido selladas por el Espíritu Santo. ¿Bien? El reino de Dios consiste en su poder transformador, en las obras que Dios hace en ti y Dios hace en mí. Ese reino está presente y se ve en todo lo que Dios hace en la vida de los cristianos. Cuando la gente mira tu vida y mi vida, debe ver vidas transformadas y debe ver que una persona que antes era de una manera, ahora es totalmente diferente y debe decir, ¿qué pasó en la vida de esta persona que antes era un drogadicto y ahora es limpio? Que antes era un
esclavo del pecado, no sé, el que usted quiera, era un homosexual, era un ladrón, y ahora no es. ¿Qué pasó? Hay una transformación. Eso es lo que Dios hace. Dios transforma, Dios toma un pecador, una vasija de barro, y la destruye, y la moldea, y la hace nueva, te hace nueva criatura, para que el mundo vea su poder en ti. Eso es lo que Dios hace con la iglesia. Eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. ¿Entiendes eso? Es importante. Dios hace esa obra para que el mundo vea su poder transformador, lo que Él está haciendo hoy, no ayer, no hace 1000 años, lo que está haciendo hoy, como hoy vidas son transformadas por el Evangelio y como hombres y mujeres que tenían un estilo de vida pecaminoso, de repente fueron transformados totalmente y todas sus prioridades, todos sus anhelos fueron transformados y ahora viven para Cristo. Ese es el reino de Dios. Y Pablo declara que el reino de Dios, fíjense, no es comida ni bebida. ¿Qué significa? No consiste únicamente en el derecho a comer y a beber lo que usted le dé la gana. No es eso, ¿verdad? No consiste simplemente en disfrutar de esas libertades que Dios nos ha dado, sino dice que el reino de Dios, el reino que Dios nos otorga, lo que hace Dios es otorgarnos, fíjense, dice después, justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Lo ve ahí? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sabe que la justicia aquí es la esfera de la salvación, donde Dios viene a gobernar en los corazones de aquellos a quienes Él ha salvado? Dios nos otorga la justicia de Cristo el día de la salvación. Pero ¿sabe qué? No solamente la justicia imputada, sino que Dios nos está transformando para que vivamos vidas en las cuales la justicia de Dios se manifieste en ti y en mí. La Biblia dice que los cristianos debemos vivir, dice Filipenses 1:11, fíjense lo que dice Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia. ¿Lo veis? ¿Sabe lo que significa eso? Que debemos vivir de una manera que glorifique a Dios, de una manera que traiga honra, gloria a Dios. Debemos demostrar con nuestras acciones que estamos exaltando a Dios, que Dios es nuestro Señor y que estamos sujetos a Él. Así que la justicia aquí se refiere a la transformación producida por nuestro Señor en la salvación y su obra de poder en curso a través del Espíritu Santo. La manera en que Él está obrando en ti y en mí, que nos permite vivir vidas santas, vidas obedientes, vidas que agradan a Dios. Y eso es lo que Dios quiere impartirte a ti. Dios quiere impartirte su justicia, ¿ok? Los que hemos entrado en el reino de Dios, los que tenemos este privilegio, debemos vivir de una manera que le traiga gloria y honra y que exalte el nombre de Dios. Debemos vivir acorde a los valores y a los estándares del reino de Dios, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 12. La vida cristiana debe caracterizarse por la paz y el gozo. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Estás viviendo en gozo? ¿Hay gozo en tu corazón? ¿Sabe que el gozo no depende de las circunstancias? El gozo es algo que Dios nos da y que cuando un creyente está en gozo, tiene el gozo del Señor. ¿Sabe? Usted puede leer la carta de Pablo en la cual él habla de los filipenses, habla del gozo del creyente. Y Pablo estaba en una prisión. Y dice constantemente, regocijado en el Señor siempre. Otra vez digo, gozado, regocijado. Habla del gozo del Señor en medio de la adversidad. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que roba el gozo en los creyentes? ¿Sabe lo que es?
¿Sabe lo que roba el gozo en los creyentes? El pecado. Lee el Salmo 51, David dice, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe por qué? Él había pecado. Y cuando uno ha pecado y uno está en pecado, uno pierde el gozo y uno pierde el gozo de la salvación porque uno sabe que está en rebeldía con Dios. Un creyente genuino debe vivir en gozo y debe vivir en paz, debe experimentar paz en su corazón. Porque el gozo y la paz son producto de la justicia que Dios nos imparte. Son el resultado de esa justicia y son el fruto del Espíritu Santo. Recuerde lo que dice en Gálatas 5, más el fruto del Espíritu es gozo. Fíjense que dice el fruto del Espíritu, no los frutos. El fruto, el Espíritu Santo que está en nosotros, produce gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Si la gente entendiera que todo lo que buscamos, el amor, el gozo, la paz, no se encuentra en el mundo, se encuentra en Cristo, y que cuando estamos en Él y sujetos a Él y vivimos como Él quiere, ese gozo, esa paz nos llena. Vamos a obtener todas las bendiciones que Dios ha provisto para nosotros. El fruto del Espíritu provee todo eso. Eso es lo que Dios hace por ti y por mí. Cuando usted y yo vivimos de esta manera, dice el verso 18, porque el que de esta manera sirve a Cristo. Fíjense, cuando hacemos esto estamos sirviendo a Cristo. Aquellos que han sido tan transformados revelan que tienen un nuevo Señor que es Cristo. Solamente una persona que está sujeta al señorío de Cristo va a vivir de esta manera. Un creyente que piensa que puede vivir la vida cristiana independiente de Dios a su manera, nunca va a vivir de esta manera. Solamente aquellos que están sujetos a Cristo van a vivir para la gloria de Dios. Dice que ellos sirven y esto, dice después el apóstol Pablo, es aceptable a Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que ellos van a ser vindicados y van a ser salvos en el juicio final. ¿Por qué? Porque están viviendo para la gloria de Dios, están viviendo acorde a su voluntad para sus vidas, están obedeciendo a Dios y están siendo conformados a la imagen de Cristo. Este es el punto que tenemos que entender. Hermano, lee los evangelios, mira a Cristo como Él actuaba y emula su ejemplo. Tratemos de ser más como Cristo, menos como nosotros mismos y más como Cristo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, dice, esta persona es aceptable a Dios. ¿Ok? Y no solamente es aceptable a Dios, eso es lo que Dios quiere, conformarte a la imagen de su Hijo. Quiere que tú seas cada día más como Cristo, que actúes más como Él, que pienses más como Él, que tengas la mente de Cristo, sino que dice también que además de ser aceptable a Dios, dice, y también será aprobado por los hombres. ¿Sabe lo que significa eso? El término aprobado ahí se refiere a la aceptación después de un examen cuidadoso. Es como cuando un joyero examina una joya, una gema, con una lupa para averiguar si tiene defectos, ¿verdad? Y determinar su autenticidad, determinar su valor. Los cristianos estamos bajo el microscopio del mundo. Un mundo escéptico, un mundo que no reconoce a Dios. Y que está evaluando la manera en que usted y yo vivimos, en la manera en que usted y yo nos comportamos, en la manera en que la iglesia se comporta y la manera en que la iglesia se trata unos a otros. Jesús dijo en Juan 13:35, escucha estas palabras, Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres
rencor los unos con los otros. No están oyendo, ¿verdad? Nadie dijo nada, porque eso no fue lo que Cristo dijo, ¿verdad? Jesús dijo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. Si tuvieran, ¿qué cosa? Amor los unos por los otros. Amor. Y se habla aquí del amor sacrificial, del amor ágape, no del amor superficial. No es decir, yo te amo y darte palo. ¿Sabe que hay hombres que le dicen a la mujer, yo te amo, y después la golpean? Eso no es amor. El impacto de nuestras acciones en los demás juega un papel vital en el compañerismo de la iglesia, en la manera que la iglesia se manifiesta y en la evangelización. Pablo continúa hablando aquí en su énfasis de no obstaculizar la vida espiritual de otro cristiano, y Pablo insta a sus lectores en el verso 19, dice, así que procuremos, fíjense, procuremos, hagamos todo lo posible, todo lo que contribuye a la paz, dice Pablo en el verso 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz. ¿Sabe que la humildad y el amor desinteresado, el perdón y la compasión por las necesidades de los demás están entre las cosas que contribuyen a la paz? Cuando yo soy paciente con mi hermano, en juzgar a mi hermano, ¿sabe que Jesús dijo que para nosotros es más fácil ver la paja en el ojo de nuestro hermano que ver la viga que está en el nuestro? Y que muchas veces condenamos a otro cuando nosotros estamos actuando mucho peor que ellos. Cada vez que nosotros vayamos a juzgar a un hermano, deberíamos examinarnos a nosotros mismos primero. ¿Verdad? Recuerda que cuando usted hace así, hay un montón de dedos que están para usted. ¿Cierto? Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. O sea, nuestro anhelo debe ser que la iglesia, que los hermanos sean edificados en la fe. Y la idea que Pablo da aquí es que la iglesia es como un edificio que está siendo edificado y que cada una de las acciones es como si estuviéramos poniendo ladrillos sobre ese edificio, o al mismo tiempo pudiéramos estar haciendo que el edificio se destruya, se afecte, no crezca. La iglesia necesita ser edificada cuidadosamente, dice Efesios 2, 19 al 22. En vez de contribuir con mis actitudes y mis acciones a edificar a la iglesia, nuestras acciones y nuestras actitudes muchas veces tienden a derribar el edificio o a impedir el avance de la edificación de ese edificio. ¿Sabe? La voluntad de Dios es que tú y yo, si somos creyentes maduros, renunciemos a nuestra libertad, estemos dispuestos a renunciar a nuestra libertad, aún a nuestro bienestar personal, por el bien de nuestros hermanos en la fe. ¿Entiende eso? El cuarto principio que Pablo da aquí está en los versos 20 y 21. ¡Wow! ¡Qué rápido se va el tiempo! Los domingos. No hagas tropezar a tu hermano. Versos 20 y 21. Dice el verso 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Ahora, ¿a quién le pertenece la iglesia? ¿A quién le pertenece la iglesia? Perdón. La iglesia no es suya, ni es mía. ¿Usted entiende eso? La iglesia no es nuestra. La iglesia es de Cristo. Él la compró con su sangre. Y usted y yo estamos aquí para servirnos unos a otros, no para ser los dueños, los amos y señores. La iglesia ya tiene un amo, ya tiene un señor, ya tiene un rey, que es Cristo. Y tiene un manual, que es su palabra. Usted y yo estamos aquí simplemente para obedecer a ese amo y para edificar a los demás. Es más, estamos aquí para servir a los demás. ¿Sabes qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y si yo, que soy el Señor y el Maestro, hago esto,
Hermano, ¿qué queda para usted y para mí? Mi pregunta para ti, ¿estás sirviendo a los hermanos? ¿Es la iglesia? ¿Son tus hermanos en Cristo una prioridad para ti? ¿Te preocupa su bienestar? ¿Los ama lo suficiente como para ser paciente con sus debilidades? ¿Los ama lo suficiente como para estar dispuesto a sufrir por amor a ellos, para preservarlos? En la iglesia de Roma, los cristianos débiles en la fe de origen judío se sentían culpables por comer alimentos que habían sido declarados impuros por la ley mosaica. Y los cristianos débiles en la fe de origen gentil se sentían culpables de comer alimentos porque en el mercado se vendían alimentos que habían sido consagrados a los ídolos paganos. Ahora, hacer que alguno de estos hermanos débiles en la fe tropezara por causa de la comida constituye una ofensa grave contra los propósitos de Dios. Es un pecado. ¿Cuál fue la actitud del apóstol Pablo en situaciones como esta? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Veamos lo que dice Pablo en 1 Corintios 8, 2 al 13. Dice, de manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, dice Pablo, contra Cristo pecáis. Yo quiero que tú entiendas algo. Cada vez que tú pecas contra un hermano, tu pecado principal es contra Cristo. ¿Entiendes eso? Todo pecado es contra Dios. Y al final tendremos que darle cuenta a Él por cada una de nuestras acciones, de nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros resentimientos, por nuestro odio, por las cosas que hicimos en este mundo. Contra Cristo pecáis. Verso 13. Por lo cual, si la comida le es, note la actitud de Pablo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, note lo que él dice, no comeré carne jamás. ¿Se imaginan? Yo no puedo dejar de comer carne. Y Pablo dice, yo voy a dejar de comer carne. No voy a comer carne nunca más. ¿Para qué? Para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo estaba tan dispuesto a sacrificarse por sus hermanos que renunciaba a sus libertades por amor a ellos. Su determinación principal era no poner tropiezo a ningún hermano. ¿Ok? Y Pablo hacía esto a pesar de que él sabía, como dice en el verso 20, que en realidad todas las cosas, o sea, ninguna comida, hermano, puede contaminar tu vida espiritual. ¿Sabes eso? Así que puedes comer cualquier cosa con libertad si tienes conciencia limpia de que eso no hace daño. Pero después dice, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. O sea, cuando una persona duda en lo que come, sabe que hay personas que han venido del contexto romano y yo sé que a las personas que han venido del contexto católico romano, por ejemplo, hay un día, creo que es la Pascua o algo así, que no comen carne, nada más comen pescado, ¿cierto? Y ese día tampoco barren sus casas. Es parte de la tradición, la cultura. Obviamente, en la mente de mucha gente eso les evita caer en pecado. ¿Sabe? Yo como carne todos los días y no hay ningún problema, porque Pablo en la Escritura dice que Dios bendice, cuando uno ora y uno da gracias a Dios, puedes comer cualquier día. Y uno tiene esa libertad. Pero yo entiendo que haya personas que han venido de esa tradición y para ellos es un problema. Y si estoy en su casa, voy a respetar su conciencia. ¿Comprende eso? Voy a respetar su conciencia. El peligro, amado hermano, es que la conciencia de los cristianos débiles en la fe, cuando hacen algo o comen algo de estos alimentos o actúan en contra de su conciencia, para ellos eso constituye un pecado. Están pecando. Y lejos de edificarlo en la fe, lejos de ayudarlo a crecer, esto lo que hace es obstaculizar su crecimiento espiritual. Y es por eso que Pablo dice en el verso 21, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Como les dije, yo nunca he tenido problema de adicción con el alcohol. Yo podría tomarme una copa de vino o podría tomarme una cerveza sin ningún problema. Pero ¿sabe qué? Desde que me convertí,
nunca más he bebido alcohol. Nunca. ¿Por qué? Porque yo no quiero ni convertirme en piedra de tropiezos para mis hijos. Mis hijos nunca van a poder decir, yo vi a mi papá tomando y borracho. Ni quiero convertirme en piedra de tropiezo para ningún hermano en la fe, que nadie me vea a mí tomando y diga, y que esa persona haya lidiado con el alcoholismo y que Dios lo esté liberando de ese pecado y que vuelva a recaer por culpa mía. ¿Entiende eso? Por tanto, Pablo dice en el verso 21, es mejor no comer nada, no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. O sea, lo que Pablo dice es que debemos estar dispuestos a renunciar a nuestra libertad por el bienestar de los demás. Como él dijo en la iglesia de Corinto, en verso 23, todo me es lícito. Fíjense lo que dice Pablo, todo me es lícito. ¿Qué dice? Yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Ok? Pero dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La pregunta que yo tengo que hacerme cada vez que voy a hacer algo es, ¿esto que voy a hacer va a edificar a mis hermanos o los va a herir? En cualquier actividad de tu vida, si lo que haces puede provocar que un hermano débil en la fe tropiece, hermano, no lo hagas. Ninguna de nuestras acciones vale más que el bienestar del pueblo de Dios. Usted y yo debemos procurar aquellas cosas que contribuyen a la edificación mutua, a la paz y a la armonía en la iglesia. Ahora, la última, no lastimes la conciencia de tu hermano, versos 22 y 23. Dice, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Sabe? Cuando con una fe sincera y una convicción correcta por las Escrituras ante Dios, usted practica una costumbre o práctica, usted no debe renunciar a ella si usted sabe que es correcta, sino que debe practicarla de manera piadosa, debe hacerlo dentro del marco de lo que Dios le ha permitido, ¿verdad? Y lo que Pablo hace aquí es exhortarnos a no renunciar a nuestra libertad, sino que hagamos aquello que contribuye a la edificación. Y si hay una práctica que sabemos que un hermano le puede hacer daño, no lo hagamos delante de él, ¿verdad? No lo hagamos delante de él. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, el hombre que hace las cosas con una clara conciencia delante de Dios es bienaventurado, es feliz, es dichoso, porque él tiene una limpia conciencia ante Dios y su conciencia no lo condena. ¿Sabe? Verso 23 dice, pero el que duda si come, se condena porque no lo hace por fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué cosa es? O sea, cada vez que tú vayas a hacer algo, tú tienes que hacerlo no porque alguien te lo dijo, no porque alguien te lo impone, no porque sea una norma que alguien impone, sino porque Dios en su palabra te ha iluminado y te ha dado a ti, a tu conciencia, la capacidad de entender que eso que estás haciendo es algo correcto. Tú tienes la convicción de que eso que estás haciendo es correcto. La conciencia, amado hermano, se fortalece con el conocimiento correcto, con la instrucción correcta. El conocimiento apropiado de la ley de Dios equilibra el conocimiento. Así que mi exhortación para ustedes, y con esto voy a terminar, amados hermanos, tomemos la decisión de aplicar estos cinco principios que Pablo nos ha enseñado. No juzgues a tu hermano, no lo entristezcas, no hagas nada que destruya a tu hermano, no lo hagas tropezar y no lastime la conciencia de tu hermano, porque haciendo estas cosas estás honrando a Dios y estás edificando a los hermanos. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es clara. Señor, ayúdanos a vivir de una manera que honre tu nombre. Ayúdanos a exaltarte con nuestras acciones, con nuestras motivaciones, con nuestros pensamientos. Señor, y sabemos que todos somos pecadores, sabemos que ninguno de nosotros es perfecto y que muchas veces hemos fallado, pero Señor, también sabemos que tú tienes el poder para transformarnos y tú, Señor, te complaces en hacernos nuevas criaturas, en santificarnos y que a través del poder de tu palabra, Señor, somos santificados porque Jesús dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra
es verdad. Señor, permite que al venir a tu palabra siempre lo hagamos con un espíritu de sumisión y estemos dispuestos, Señor, no solo a aprenderla, sino a aplicarla en nuestra vida. No seamos, como dijo Santiago, oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra y pongamos en práctica lo que aprendemos para que podamos ser santificados y conformados a la imagen de Cristo. Padre, te pedimos que nos ayudes en este propósito y que esta iglesia, Señor, sea una iglesia donde Cristo sea honrado y donde nosotros estemos en la disposición de edificar unos a otros, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén.